Este es la explicación del problema L, Lemonade Stand, de la RPC 02 del año 2022. Básicamente lo que nos dice el problema es que tenemos un puesto de limonadas. Este puesto de limonadas tiene que ser eficiente, es decir, que cada cliente que llega deba salir contento con lo que pidió, que no nos falte ningún material de limones o azúcar y por lo tanto no podamos hacer la orden, pero también queremos tener el máximo beneficio. Por lo tanto, nosotros tenemos que escoger cuándo comprar el limón y el azúcar, de tal forma que nosotros podamos minimizar el costo total, pero a la vez siempre tengamos para cubrir las necesidades de todos los clientes. Una nota muy interesante acerca de este problema es que la parte de comprar los limones es muy sencilla porque son enteros y si se necesitan comprar 20 en todo día, pues simplemente se compran. Pero con respecto al azúcar, pues viene en bolsitas de libras, de 5 libras de azúcar. Y lo que nosotros necesitamos son onzas. Entonces, aquí entre paréntesis también se incluye pues la equivalencia a las onzas. El formato de entrada. Pues básicamente es que vamos a tener una línea donde tenemos un entero n que tiene el número de casos. Es decir, vamos a tener que resolver este problema muchísimas veces. Luego vamos a tener tres enteros. El d, que son los días en los que vamos a estar haciendo este análisis. Luego la x, que son los limones. Y la s, que son pues las onzas de azúcar necesitadas. Luego tenemos D líneas de los D días y cada uno de estos va a tener cuántas limonadas se hicieron, cuánto costaba el limón y cuánto costaba el azúcar. Entonces, aquí también hay que notar que pues lo que nosotros necesitamos de azúcar está en onzas y lo que nosotros tenemos que comprar está en libras. Pero bueno, la salida va a ser el mínimo costo y básicamente los apuntes de este problema es que queremos minimizar el costo. Siempre queremos poder hacer las limonadas que se necesiten. El limón se compra por enteros y, como ya se había mencionado, son 5 libras de azúcar, que eso nos da, por cada libra son 16 onzas. Entonces realmente no queremos trabajar con libras porque los requisitos son de onzas. Entonces realmente lo que estamos diciendo es que cada bolsa tiene 80 onzas para quitarnos de una vez la conversión de medidas. Este es el ejemplo de input y de output, donde tenemos n casos, que son dos, y luego tenemos pues las dos situaciones que están en rojo y en azul. Primero podemos notar que son 3 días, por lo tanto abajo van a ser 3 líneas. Luego que necesitamos 3 limones y 2 onzas. Esta parte de la primera columna básicamente son los limones, las limonadas vendidas, el precio de los limones y el precio de el azúcar. ¿Qué estrategia tenemos que tomar en cuenta? Bueno, básicamente tuvimos que construir una tabla donde tenemos que saber por cada día cuánto necesitamos en el caso de los limones y del azúcar. Los limones son lo más sencillo porque todos los días necesitamos 3 por cada limonada. Entonces necesitamos 600 limones para el día 1 porque son 3 por 200, luego 900 y luego 1200. Tenemos que guardar el precio, pero nosotros queremos minimizar y como nosotros podemos comprar el material por adelantado, lo que queremos hacer es encontrar los mínimos en la línea del tiempo. Por ejemplo, el primer día nosotros no tenemos nada con qué comparar, no podemos comprar el día anterior. Entonces a fuerzas tenemos que comprar los 600 limones en 10, supongamos que son pesos. Y entonces el primer día vamos a pagar 6,000. El segundo día cuestan 8 pesos, entonces como está más bajo el precio, me conviene mejor comprarlo ese día que el día anterior. Entonces nos quedamos con el 8 y lo multiplicamos.
El último día es el más caro, pero como nosotros ya tenemos un antecedente de un precio mucho más bajo, pues nos conviene mejor comprar el día anterior los 1200 limones. Y por eso se queda aquí el 8. Y hacemos las multiplicaciones, lo sumamos. En el caso del azúcar es un poco más complicado porque nosotros estamos trabajando con 80 onzas. Básicamente aquí necesitamos dos, entonces cada día necesitamos entre 400, 600 u 800. Aquí no es, pero ahorita explico por qué. El precio igual va a ser el mínimo actual. El primer día a fuerzas lo tengo que comprar a 399. Luego es el más barato que haya encontrado, que es, como el primer día fue el más barato, pues se queda en 399. Tenemos que hacer el cálculo de cuántas tenemos que comprar, pero como son bolsitas y tienen una cantidad determinada, no podemos comprar mitades o pedazos de onza. Entonces tenemos que redondear hacia arriba. El primer día no hay ningún problema, porque nosotros tenemos 400 y necesitamos bolsitas de 80, entonces compramos 5 bolsas. Y pues de realizar la multiplicación tenemos esto y como no nos sobran, pues sacamos este resultado igual con 600. El precio era este, hacemos la división. Eh, 600 no es un múltiplo de 80, entonces tenemos que sacar el más arriba para que nosotros veamos, ah, para que nosotros podamos surtirle a todos los clientes. Entonces el siguiente es 80, es 8. Entonces este nos da 640, pero como se pasa de 600, vamos a tener 400 bolsitas que podríamos usar al día siguiente. Entonces este anteriormente fue 800, porque era el 2 por el 400. Pero como nos sobraron 40, ahora necesitamos 760. Aunque en este caso no modificó mucho, porque de todas formas necesitamos comprar 10 bolsas y nos siguen sobrando 40, pero como ya se acabaron los días en los que vamos a analizar, pues no nos interesa y dejamos esto en blanco. Hacemos la sumatoria y pues nos quedamos con el resultado de los limones y del azúcar, que nos da 3197. En el segundo día, nosotros tenemos análisis de dos situaciones. Luego, el precio de los limones que necesitamos son 5 y las onzas son 10. En el caso de los limones, pues simplemente por día, el primero es 45 y luego 40, 9 por 5 y 8 por 5. El precio del primer día va a permanecer porque fue el mínimo y lo encontramos al principio. Luego los multiplicamos y los sumamos. Es el que menos problemas nos da. Luego nosotros vamos a trabajar con el azúcar. Como son 80 y nosotros necesitamos 90 de 10 por 9, vamos a necesitar de todas unas dos bolsitas, pero ahora sí nos van a sobrar 70, porque de la segunda bolsa solo ocupamos 10. Entonces, del anterior, del siguiente que son 8, necesitaríamos 80, pero nos sobraron 70, entonces realmente necesitamos 10. Esto igual sigue sin ser de mucha ayuda, pero podemos decir que el segundo precio es más barato y nos quedamos con él. Compramos una sola y nos quedamos con 497. Sumamos los dos y nos da 1347. Un análisis general que podemos dar de esto es que muchas veces en los problemas no van a venir los casos especiales como ahorita que notamos que tal vez podrían haber sido este 8 un número más bajo y por lo tanto podríamos haber rescatado esas 70 y por lo tanto ya podríamos decir que por comprar eh, por comprar este día y lo que nos sobró, ya no necesitamos comprar el día siguiente. Y ese es un caso límite que no viene en los ejemplos, por lo tanto es muy importante elaborar los propios o analizar a profundidad esto y preguntarse qué es lo que pasaría. Básicamente, la idea de la solución es inicializar los precios en una cantidad muy grande, porque como mencionamos, queremos el precio mínimo y el primer día no tenemos nada con qué compararlo. Entonces, la idea es tener un valor muy grande para que cuando lo comparemos nos quedamos con el primer valor. eh, Cuando es el primer día. Cuando es el segundo, pues simplemente es comparar con el histórico.
por cada día, lo cual se describe aquí en el for. Básicamente lo que tenemos que sacar es el precio más pequeño hasta el momento, porque recibimos los nuevos precios de ese día, ¿no? Y lo tenemos que comparar con el anterior. El primer día va a ser int max comparado con el otro, por lo tanto siempre nos vamos a quedar con el precio del primer día porque no podemos negociarlo y en los demás pues sí se va viendo. Luego tenemos que comprar los limones necesarios. Este no tiene que hacer ninguna comparación, solo una multiplicación porque los limones son enteros y nunca nos vamos a pasar. Sin embargo, en el caso de del azúcar, sí tenemos que hacer una operación, sí tenemos que hacer una comparación. Tenemos que preguntarnos, utilizando el azúcar que teníamos del día anterior, ¿nos alcanza para cubrir la necesidad actual? Que en este caso, si no, nos daría un número negativo. Si necesito comprar azúcar, pues sí tengo que calcular cuánta tengo que comprar, que sería dividirlo en 80. En ese momento no nos preguntamos si C++ contaba con un tipo de redondeo hacia arriba, entonces simplemente hicimos una división entera y luego sumamos si es que, esta división descubríamos que necesitamos cubrir más. Es decir, si dividimos 81 entre 80, pues vamos a tener un residuo de 1. Si tenemos ahí ese 1, pues tenemos que incrementar lo que tenemos que comprar, independientemente de lo mucho o lo poco que nos haga falta. Luego tenemos que hacer la multiplicación para tener el precio total y tenemos que continuar con todo, haciendo una resta de lo que estamos usando. Y pues básicamente esa sería la idea de la solución. Solo bastaría imprimir el resultado y saber cómo inicializar las variables en el lenguaje que ustedes decidan.